¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles. Aquí nos encontramos otra vez en Odres Nuevos, nuestro encuentro semanal en torno a la palabra de Dios, especialmente siguiendo algunas de las ideas que compartimos con Carlos Mraida, tomadas de la Biblia Nueva Reforma, esta Biblia de estudio que escrita con una perspectiva latinoamericana, carismática, misiológica, quiere ser una contribución práctica, efectiva para el desarrollo de un mejor ministerio hoy. Y por supuesto trayendo la palabra de Dios, que siempre es actual, pero poniéndola en un lenguaje y con ideas que respondan más efectivamente a las necesidades particulares por las que vamos atravesando. Quisiera decirles que, bueno, como ustedes notarán, otra vez estoy solito en nuestro programa y extraño muchísimo a nuestro conductor, el pastor Carlos Mraida. Cuando uno se acostumbra a pedalear una bicicleta con dos ruedas, es un lío subirse a una de una sola rueda, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, consideramos muy importante durante este tiempito de ausencia de Carlos no interrumpir el programa, seguir adelante, para honrar la expectativa de todos y de cada uno de ustedes que con tanta fidelidad a lo largo del tiempo han estado siguiendo nuestro programa y entrando en la conversación con nosotros. Bueno, Carlos no está hoy con nosotros al tiempo de esta grabación. Él continúa internado y gracias a Dios lentamente progresando en su recuperación. De paso, sigamos orando por él, tengámoslo presente en nuestras oraciones. Como decíamos en el programa anterior, él tantas veces nos ministró en oración, ¿verdad? Y estoy seguro que de manera muy personal a muchos de ustedes, que ahora es la oportunidad que tenemos de ministrarle a él, de orar por él, interceder por él, rogar al Señor por su sanidad completa y que pronto pueda estar con nosotros. Yo siento muchísimo su ausencia. A lo largo de tantos años hemos generado una dinámica en nuestra conversación que me da la impresión ahora como que estoy hablándole a la pared y no lo tengo a él en la imagen como para crear esa dinámica que disfruto tanto en relación con él. Pero recordémosles en nuestra oración a él, a Silvana, sus hijos, toda la familia, y por cierto también oremos por la Iglesia del Centro y por el ministerio de la Iglesia. Ustedes deben saber que detrás de esta cámara y detrás de toda la congregación que acompaña este programa y en realidad toda la programación de la Iglesia del Centro en este canal, hay muchísimas personas. Analía de Sebastiano está corriendo como loca de acá para allá y todo el mundo está tratando de tapar la enorme cantidad de agujeros que han quedado con la ausencia de Carlos. Así que oremos también por ellos, porque necesitan fortaleza del Señor. Carlos es una máquina de trabajo incansable, y con esto de la pandemia yo creo que ha multiplicado por 2 o por 3 su carga de trabajo, de ministración, con lo cual toda la iglesia está sintiendo ahora el peso de su ausencia. Oremos por los pastores de la iglesia, por cada líder. Ellos también necesitan de nuestro respaldo en oración. Hemos estado hablando sobre un liderazgo diferente en programas anteriores, leyendo el primer y segundo libro de Samuel,
Y con el permiso de Carlos, voy a entrar a la conversación con los libros de Reyes, el primero y el segundo libro de Reyes. Una literatura muy interesante en el Antiguo Testamento, por cierto. Carlos aborda en su introducción a estos dos libros en la Biblia Nueva Reforma, aborda como tema general a tener en cuenta, y nosotros lo vamos a hacer también en este programa, la cuestión de que una iglesia en proceso de renovación es la que determina los destinos de una nación. El tema, tal como Carlos lo plantea, da lugar a una discusión muy amplia. Y si algo lamento en este programa es justamente no tenerlo a él como interlocutor en vivo, porque es un tema de bastantes aristas y que merece una reflexión y una atención muy particular. Carlos escogió plantearlo, esto de la iglesia es la que tiene que determinar los destinos de una nación, lo cual suena como algo tremendamente superlativo. Él escogió plantear este problema en la discusión de los dos libros de Reyes. Y creo que la observación de él al escribir esta introducción es bien pertinente y adecuada a estos dos libros. Recuerden ustedes que tanto los libros de Samuel como los libros de Reyes en el canon hebreo, es decir, en el texto masorético, no aparecen como dos libros diferentes, sino como un primer y segundo tomo de un solo libro. Incluso Carlos nos llama la atención en el primer párrafo de su introducción de que estos libros de Reyes, como los de Crónicas, son libros de carácter histórico, es decir, la aproximación original fueron crónicas, probablemente empleados de la corona, como ha ocurrido a lo largo de muchos siglos, se ocuparon de tomar nota de las hazañas de los reyes, de los hechos portentosos, de los acontecimientos más grandes que ocurrieron bajo su gestión y cosas por el estilo. El trasfondo es un trasfondo histórico, y en materia de literatura esto tiene antecedentes de siglos y siglos y siglos en la literatura antigua de Egipto, de Asiria, de los caldeos, de los neobabilónicos, de los grandes reinos de la antigüedad. Incluso los griegos, los romanos utilizaron este mismo método de referirse a los hechos del pasado a través de crónicas que se escribían desde una perspectiva política y generalmente en exaltación de los monarcas reinantes. En el caso de los libros de Reyes, este es el origen de estos escritos, pero Carlos sugiere, y es correcto a la luz de la erudición bíblica contemporánea, que estos libros sufrieron con el paso del tiempo una revisión editorial, no una, varias seguramente revisiones editoriales, por lo que él recuerda como la escuela deuteronómica, que le va a dar desde el punto de vista literario a estos libros un enfoque que va un poco más allá de lo meramente cronicista o, entre comillas, histórico, para ponerle un lenguaje más moral y más espiritual y darle un contenido más profético. De hecho, los grandes personajes que se destacan cuando uno lee Primera Reyes y primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, no son tanto los reyes, sino más bien los profetas. Es acá donde aparece la figura de Elías y la figura de su sucesor Eliseo. De modo que
el enfoque original de crónica histórica exaltando la figura de los monarcas, tiene un barniz editorial que llega ahora a nosotros en nuestro texto actual con un fuerte aporte profético. Y es justamente este aporte profético el que Carlos rescata en la lectura general de estos dos libros para llamarnos la atención a la necesidad de que debemos movernos hacia una iglesia que determina los destinos de una nación. Este enfoque es un enfoque profético. Y en torno a esto, Carlos va a llamarnos la atención a tres cuestiones. Por supuesto, como en todos los casos, habría muchísimos más temas y ustedes saben que en el diálogo, en la conversación con Carlos, nosotros generalmente nos vamos por las ramas y agarramos para cualquier lado, gracias a la paciencia de ustedes, porque la multiplicidad de temas y la provocación que la propia palabra nos hace, nos lleva a partir del texto bíblico, a incursionar en distintos carriles y en distintas vías de comprensión de la palabra y de aplicación de la misma. Pero en la introducción a los dos libros de Reyes, Carlos llama la atención a tres temas que yo quisiera traerlos como los aportes de Carlos a nuestra conversación en el programa de hoy. La primera cuestión que Carlos aborda es que debemos movernos hacia una iglesia que juzga la vida de la nación. Esta es una palabra profética bien fuerte y un desafío tremendo para todos nosotros y para nuestras iglesias donde quiera que se encuentren en América Latina. La iglesia tiene la responsabilidad dada por Dios de levantar una voz profética que juzga a cada nación a la luz de la voluntad de Dios. Para esto, Carlos subraya en Primera Reyes, capítulo 17, el versículo 1, donde leemos: ahora bien, Elías, y se refiere el texto al llamamiento del profeta Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab lo siguiente: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¡Wow! Si leemos un poquito del libro de Reyes, el primero, vamos a tener una imagen de quién era este señor Acab y de quién era la vicepresidenta, nada menos que Jezabel. Estos dos eran peores que Batman y Robin. Era una pareja inicua, malvada, pérfida, corrupta y violenta. Y me quedo corto, porque los adjetivos llenarían un libro entero. El reinado de Acab fue uno de los más perversos y corrompidos de toda la historia de Israel, y Jezabel se destaca y ha quedado como tipo de mujer terrible, de persona extremadamente peligrosa, de una influencia inquebrantable, capaz de corromper la justicia, capaz de desdibujar totalmente la verdad y de actuar con una soberbia que incluso lo hizo temblar nada menos que al profeta Elías. Si ustedes han leído el texto, saben que fue así. Y sin embargo, en esta instancia,
Primera Reyes 17, versículo 1, lo tenemos al profeta plantándose delante del rey y juzgando la acción del rey y anticipando el castigo divino por la distorsión espiritual, el quebranto espiritual en que estos monarcas habían sometido al reino de Israel. Y lo hace diciéndole, por supuesto de parte de Dios, esto no fue un invento de Elías, diciéndole de parte de Dios, acá no va a haber lluvia, ni siquiera humedad, no va a haber rocío, no va a haber nada de agua, por todo el tiempo que Dios disponga y hasta que yo, dice el profeta, hay que tener valentía para decirlo así, hasta que yo lo ordene. Miren, acá como Jezabel eran monarcas que solamente con bajar el pulgar era suficiente para que el profeta se le acabara el rollo en su ministerio. Y sin embargo fue y profetizó esto. Miren, hoy en América Latina no estamos muy lejos de la situación que vivía Israel en este tiempo. También tenemos monarcas y reinas que violan la verdad, que corrompen a todo el mundo, que se pasan por arriba la justicia, que roban todo lo que pueden, que producen pobreza en cantidades industriales, que quiebran sueños, frustran esperanzas y hacen lo que se les da la gana, aún bajo regímenes que se dicen democráticos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve a plantarse delante de Acab y decir, tu gestión va a terminar en una sequía que va a terminar con todo producto de la tierra hasta que yo ordene lo contrario en caso de que te arrepientas? Esta palabra profética hoy es más necesaria que nunca y no se oye. Lo que sí encontramos es a algunos líderes evangélicos chupándole las medias a cuanto gobierno hay para tratar de conseguir favores y prebendas, para tratar de posicionarse de manera competitiva respecto a otros que no hacen esto, para tratar de conseguir alguna cuota de poder o de influencia, incluso al costo de negociar votos por beneficios. Algún programa anterior tocamos esta cuestión y no es necesario que yo vuelva a relatar alguna que otra experiencia que he tenido en el ministerio en este último sentido. Pero creo que es necesario volver a subrayar esto y a ser conscientes de que si vamos a ver cambios y cambios profundos en nuestro continente, si vamos a ver realmente un respeto a los derechos humanos, si vamos a ver el imperio de la verdad, de la justicia, de la libertad, de la paz y del amor como principios fundamentales de la construcción de una sociedad buena para todos, será necesario que empecemos por casa. Y será necesario que empecemos por el liderazgo cristiano. Un liderazgo que no solamente tiene palabra profética hacia adentro de la comunidad de fe y que puede mostrar integridad en su manera de llevar adelante el liderazgo, que puede exhibir honestidad en la vidriera de su congregación hacia la sociedad, que puede hacer gala de seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes respecto a cada integrante de la comunidad de fe y también respecto
a la comunidad social inmediata, es necesario que primero nos preocupemos de esto y que luego inmediatamente, munidos de autoridad y de poder de lo alto, vayamos a tocar el timbre a la Casa de Gobierno, vayamos a tocar el timbre a la alcaldía, vayamos a la Corte Suprema, vayamos a las legislaturas a decirles a nuestros líderes políticos, a nuestros líderes, nuestros legisladores, nuestros gobernantes, etcétera, los que toman decisiones que afectan los destinos de nuestra nación, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que puede ocurrir si siguen actuando en la manera en que están actuando, faltando a la verdad, corrompiendo a todo el mundo, robando todo lo que pueden y gestionando con total y absoluta irresponsabilidad. Carlos cierra la reflexión de este primer aporte tomado según el primer libro de Reyes, diciendo que la Iglesia en reforma permanente tiene que entrar en esta dimensión de atreverse a juzgar a aquellos que determinan los destinos de nuestras naciones. Y agrega, la Iglesia es levantada por Dios en una ciudad y un país, no solo para evangelizar, sino también para activar lo profético en la ciudad y activar a la nación por lo profético. Es difícil imaginar cómo podemos hacer esto. Es difícil escribir un libro tipo manual de cómo ser profetas a la nación. No es fácil elaborar una lista de pasos y de estrategias a seguir en este particular, razón por la cual, como nunca antes, necesitamos el poder y la autoridad que nos vienen del Espíritu Santo y la sabiduría que nos viene de la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, para poder cumplir con esta tarea. Ahora, no necesitamos ir mañana, martes, a tocar el timbre de la Casa de Gobierno o hacer sonar la campana en la alcaldía, en el Congreso o en la Corte Suprema o en la Intendencia o donde sea, sino que quizás tenemos que comenzar con un primer paso. Y un primer paso puede ser el barrio, la comunidad inmediata en la que está ubicada nuestra congregación. La sal para salar tiene que estar en contacto con lo que sala. La luz para iluminar tiene que estar en contacto directo con las tinieblas u oscuridad que ilumina. Y la levadura, si va a producir alguna transformación, tiene que estar metida en contacto con la masa que va a leudar. Entonces, vociferar en una concentración en la plaza central de la ciudad, salir a la calle con carteles, escribir un editorial en un diario o incluso decir desde un programa de televisión o de radio que las cosas están mal, no está mal y debemos hacerlo. Pero el contacto tiene que ser directo. Y el primer contacto directo que cualquier congregación tiene, cualquier líder cristiano tiene, es el lugar donde Dios lo ha puesto a ministrar, el barrio, los vecinos, la sociedad vecinal, la cooperadora de la escuela de la otra cuadra, el centro de jubilados de la vereda de enfrente o cualquiera de estas, o el club social y deportivo del barrio. Y empezar a hacer sonar ahí la voz profética y ampliar el círculo de influencia de esa voz a medida que el Espíritu Santo va guiando.
Elías llegó a Acab con su palabra profética muy dura, pero seguramente hubo instancias anteriores en las que la palabra de Dios anduvo circulando en niveles no tan altos. Y creo que esto es algo que podemos empezar de inmediato, a menos que el Señor indique lo contrario y nos lleve hasta la sala del trono de Acab y allí le cantemos las 4 frescas conforme la palabra del Señor y nos atrevamos a decir, como dijo el profeta Elías, hasta que yo lo ordene, hasta que en el nombre del Señor ponga fin a esta medida disciplinaria porque ha habido arrepentimiento, un cambio de actitud, un reconocimiento de quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La segunda cosa que Carlos nos invita a considerar en la lectura de los 2 libros de Reyes es el hecho o la necesidad de que debemos movernos hacia una iglesia que unge nuevas autoridades para la nación. Es interesante que cuando uno lee el Antiguo Testamento, y particularmente estos 2 libros en el Antiguo Testamento, los 2 libros de Reyes y especialmente el primero, una de las tareas de estos grandes profetas que levantó el Señor fue la de ungir a reyes. Hoy, obviamente, tenemos acá un hiato o distancia muy significativa en términos históricos y en términos de las circunstancias políticas, sociales, etcétera, culturales, que nos rigen. No creo que haya en todo el mundo un pastor, un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo que se le ocurra ir a Inglaterra a ungir proféticamente al nuevo monarca en lugar de la reina Isabel segunda. Me parece que tampoco vamos a encontrar a alguien que se atreva a hacer lo mismo con los monarcas de Holanda o de Dinamarca o de Noruega o de donde sea. Que alguien se presente y diga, miren, yo vengo en nombre del Señor, Dios me dijo que fulano de tal tiene que ser el rey de esta nación. Eso ni siquiera en ciencia ficción o en la fantasía más creativa es posible siquiera imaginarlo. Tampoco es suficiente o posible, aunque han habido intentos de hacerlo, y lamentablemente intentos fracasados con mucha vergüenza, de ir a decir a alguien, Dios me dijo que vas a ser el próximo presidente de nuestra nación. Acá en Argentina tenemos un caso así y fue una lástima que quien lo hizo probó estar totalmente equivocado, y equivocado en todo sentido. Primero, porque nunca fue presidente, y segundo, porque de haberlo sido, este hombre hubiera sido un desastre mayúsculo en la República Argentina. Pero al margen de esto, no es eso lo que el texto nos está queriendo enseñar. Más bien lo que el texto nos dice es que si vamos a tener liderazgos dignos en nuestras naciones, si vamos a tener hombres y mujeres de Dios que con sinceridad o no creyentes, pero que con integridad, con honestidad, con verdad, conduzcan los destinos de nuestra nación, tendrán que ser personas ungidas por Dios. Personas que de alguna manera sean sensibles a la dirección de Dios, tomen al Señor en serio y le den algún espacio de participación, de opinión, de consejo, de guía
en su gestión. La mayor parte de los grandes desastres que hemos sufrido en América Latina a lo largo de nuestra historia, pero en grado sorprendente en las últimas décadas, es que hemos tenido al frente de nuestras naciones o de los gobiernos en los distintos niveles de gestión personajes totalmente ajenos a la voluntad de Dios, e incluso algunos de ellos metidos en ocultismo y creyéndole más a la astrología o a una bruja de turno que lo que han creído a la palabra de Dios. Han jurado lealtad, fidelidad, honradez y hacer lo mejor posible dentro de los márgenes de sus capacidades. Han jurado poniendo las manos sobre los evangelios sin haberles siquiera prestado atención a los evangelios, sin haberle siquiera escuchado a Jesús hablar en el Sermón del Monte o a Pablo aconsejar en la carta a los Romanos capítulo 13 o Primera Pedro en el capítulo 3. Es decir, la gimnasia religiosa, la dramatización espiritual, la gesticulación de cierta trascendencia ha sido maravillosa, ha sido digna de ser filmada y guardada en los archivos históricos, pero la realidad es que se han gobernado con cualquier espíritu menos con el Espíritu Santo, con cualquier dirección menos la de la palabra de Dios y con cualquier consejero menos el Señor. Necesitamos de liderazgos que dirijan los destinos de la nación conforme a la voluntad de Dios, que es lo mejor. Pero para que podamos tener estos liderazgos nacionales o provinciales o municipales o locales, lo que sea, necesitamos de iglesias y liderazgos cristianos que, por empezar, den un buen ejemplo. Carlos nos desafía diciendo que debemos movernos hacia una iglesia que unge nuevas autoridades para la nación. Y el ejemplo que escoge, tomado de Primera Reyes 19, los versículos 15 y 16, es nada menos que de un tremendo profeta, Eliseo, que hizo algo que nadie antes ni nadie después hizo. Porque no solo eligió o ungió el rey de una nación, sino el de varias, incluso naciones enemigas entre sí. Miren lo que dice el texto. El Señor le dijo a Eliseo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael. Ahora, Damasco es la capital de Siria. Hazael, rey de Damasco, rey de Siria, era enemigo de Israel. Pero no termina la cosa ahí. Unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y continúa diciendo: unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda, perdón, es a Elías el que le dice esto, para que te suceda como profeta. Elías, disculpen el furcio. ¿Cómo se explica esto? Si Dios hubiera llamado a Elías hoy, una de esas lo mandaba a las Naciones Unidas y decía: de los 200 no sé cuántos países que integran las Naciones Unidas, elegime presidente a este, primer ministro a aquel, canciller a este otro, presidente de la Junta de Gobierno a aquel otro. Casi parece una fantasía imposible pensar de esta manera, pero no lo es tanto si tomamos en serio, y como hecho histórico, que este profeta de Israel llamado Elías terminó ungiendo a dos reyes que teóricamente dirigían naciones enemigas, e incluso ungió
a su propio sucesor, que habría de seguir exactamente esta misma línea, porque Eliseo después terminó ungiendo a otros reyes. ¿Qué podemos aprender de esta ilustración bíblica? Lo que podemos aprender es que, primero, hay un grado muy alto de responsabilidad en el liderazgo cristiano y en las iglesias cristianas, en términos de la formación de los líderes que habrán de conducir los destinos de la nación. ¿Por qué dejarle cancha libre al diablo? ¿Por qué permitirle al diablo que sea él el que escoja los líderes? ¿Por qué permitirle al diablo que sea él el que le lave la cabeza a toda una nación para elegir a los peores candidatos que puede elegir para conducirla? ¿Por qué dejar que el diablo continúe engañando? Porque las naciones, si hay algo que caracteriza a nuestros países en América Latina, es que como los perros volvemos a comer nuestro propio vómito. Y disculpen la rudeza de la ilustración, pero les aclaro que es una metáfora bíblica. No es solo Argentina, el país donde la población vuelve a digerir su propio vómito, sino que esta es la realidad en toda América Latina. Volvemos a cometer los mismos errores. Elegimos a los que nos robaron, a los que nos negaron derechos, a los que nos ultrajaron, a los que hicieron desaparecer gente, a los que no hicieron nada por la seguridad, a los que destruyeron los sistemas sanitarios, a los que hicieron polvos los sistemas de educación, a los que envilecieron a la población, a los que distorsionaron los movimientos laborales, a los que se aprovecharon de las debilidades del pueblo para fortalecerse y enriquecerse, y elegimos a los mismos tipos. Salimos de una dictadura para meternos en otra dictadura. Salimos de gobiernos totalitarios para seguir digiriendo totalitarismo. Y estos ciclos históricos que parecen determinar la historia política, social, económica, cultural de nuestras naciones, se repiten y se repiten y se repiten. ¿Cuándo se van a terminar? Y la única manera en que se terminan, en que se puedan terminar, es cuando Dios le ponga fin. Ahora, Dios no le puede poner fin si no es a partir de las decisiones de seres humanos, porque Dios no fuerza la historia, Dios maneja la historia, Dios conduce la historia y la lleva a la realización de sus designios eternos. Pero en el medio interviene la voluntad humana, y si la voluntad humana quiere vivir en miseria, en pobreza, en enfermedad, en analfabetismo, en falta de vivienda, en falta de oportunidades, en carencia de esperanza, Dios no va a hacer nada para que nosotros evitemos estas circunstancias. Lo que Dios sí puede hacer es levantar modelos diferentes, es levantar modelos de comunidad humana donde Él sea el Rey, el Señor, el que gobierna por su Espíritu Santo, y que se presenten a la sociedad como modelos de justicia, de paz, de libertad, de verdad y de amor. Y que desde esa vivencia comunitaria del orden teocrático de gobierno divino, inspiren, enseñen, desafíen, profeticen a los gobiernos, a los legisladores, a los jueces, a los que de alguna manera determinan los destinos de nuestras naciones. Carlos cierra este segundo aporte en su introducción a los libros de Reyes diciendo: la Iglesia en permanente reforma debe recordar ambas doctrinas. ¿A qué se refiere? Primeramente, la soberanía de Dios por encima de todo poderío humano. Y en segundo lugar, dice él, la encarnación, es decir,
que dicha soberanía se manifiesta por medio de su pueblo. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Entonces, tenemos una enorme responsabilidad que pesa sobre nosotros como iglesia y sobre nosotros en particular como líderes en ella, por llamado de Dios, por mandato de Dios, por unción divina. Dios es quien tiene que fijar los destinos de nuestras naciones. Pero la iglesia es la que tiene que explicarle a nuestras naciones y a nuestros gobiernos cómo funciona esto, cómo esto es posible, cómo es realizable, cómo viviendo bajo el señorío de Cristo sí se puede conocer la libertad, la verdad, la justicia, la paz y el amor. Y por último, el tercer aporte que Carlos hace sobre esta cuestión de que la Iglesia debe determinar los destinos de la nación, Carlos lo encuentra en 2 Reyes capítulo 6, versículo 18, y él lo formula de esta manera: debemos movernos hacia una iglesia que crea realidades nuevas en la vida de la nación. Y si lo anterior era complicado, esto no tiene nada que envidiarle. El desafío es enorme. Crear realidades nuevas que de alguna manera impacten a toda una nación. El texto, como dije, es 2 Reyes 6, 18, y en este caso el texto dice: como ya los sirios se acercaban a él, y en este caso el personaje es el profeta Eliseo, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Subrayen en rojo y márquenlo con signos de admiración en los márgenes de sus Biblias. Esta última frase: el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Ahora poné tu nombre allí. El Señor hizo lo que pidió Pablo, lo que pidió Carlos, lo que pidió Analía, lo que pidió quien sea. O poné el nombre de tu congregación. El Señor hizo lo que pidió la iglesia del centro. El Señor hizo lo que pidió la congregación tal o cual. El Señor hizo lo que pidió la primera iglesia de no sé dónde. El Señor hizo lo que su pueblo le pidió. Miren, alrededor, Carlos llama la atención al hecho de que por lo menos hay 10 instancias en el segundo libro de Reyes en las que aparece esta frase: Dios hizo lo que le pidió Eliseo. Ahora me pregunto, en la historia de nuestras iglesias, ¿cuántas veces Dios hizo lo que le pedimos? Miren, la iglesia del centro tiene casi 140 años de vida. Un desafío para los hermanos de la iglesia del centro: ¿cuántas veces o en cuántas instancias podemos decir el Señor hizo en Argentina o en la ciudad de Buenos Aires o en el barrio lo que la iglesia del centro le pidió? Creo que hay instancias, gracias a Dios. Creo que hay instancias. ¿Vos las conocés? ¿Las recordás? ¿Te siguen animando, te siguen inspirando para seguir pidiendo, a fin de que el Señor haga lo que le pedimos y cambien los destinos de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio? Hago el mismo desafío a pastores, pastoras y líderes de otras congregaciones en todo el continente donde nos estén escuchando o compartiendo este conversatorio. Esto es muy importante. Y volvemos un poco a lo que decíamos hace un rato. Tenemos delante de Dios
pero delante de nuestras naciones. Una enorme y tremenda responsabilidad, como dice Carlos, de ser una iglesia que crea realidades nuevas en la vida de la nación. Y aunque esto parezca un ideal utópico, irrealizable, imposible, frustrante, porque no vemos manera de cómo hacerlo realidad, que seamos capaces, con la ayuda de Dios, de crear una nueva realidad como pueblo de Dios, como iglesia, como líderes cristianos. Aunque esto nos parezca absurdo, la historia del testimonio cristiano a lo largo de los siglos nos dice que sí, que es posible. Y que toda vez que un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo operó conforme a su voluntad, que toda vez que una iglesia obró conforme a la voluntad de Dios, toda vez que el pueblo de Dios hizo caso a Jesús y tomó en serio la responsabilidad de ser sal, luz y levadura en la sociedad, cambios significativos ocurrieron. Miren, lo que me viene a la cabeza en este momento es citar a un sociólogo de la religión muy famoso en los años 90, que escribió un libro inglés, escribió un libro sobre el impacto del pentecostalismo en América Latina y trajo a colación el impacto que Juan Wesley había traído sobre la sociedad inglesa como un todo en el siglo XVIII. De hecho, este autor escribió un libro específico sobre esto. Su tesis era que la suerte política, económica, social, cultural de Inglaterra cambió. Los destinos de esa nación cambiaron gracias, según su análisis científico, al impacto del ministerio de Juan Wesley, y agregaríamos a su hermano Carlos y por supuesto, el surgimiento del metodismo en Inglaterra. Una de las preguntas que levanta el autor es, y responde, por supuesto, con su tesis a esta pregunta, es ¿cómo es posible que a fines del siglo XVIII, cuando se produce en 1789 la Revolución Francesa, con todas las consecuencias que luego trajo en términos del régimen de terror y un montón de otras cosas? La Revolución Francesa produjo obviamente los derechos del hombre y toda una nueva manera de concebir la organización social y política, pero también generó cambios violentísimos que se desarrollaron todo a lo largo del siglo XIX, no solo la revolución de 1845 en Francia, sino muchos otros episodios. ¿Cómo es posible que Inglaterra no vivió una experiencia de cambios, pero cambios violentos, como los que se experimentaron en Francia con la Revolución Francesa y lo que vino después a lo largo del siglo XIX? Y los cambios en Inglaterra se produjeron, fueron cambios muy significativos, pero se produjeron sin violencia, se produjeron sin las tremendas tensiones que se generaron en el continente europeo. Y la respuesta que da este autor es que en la primera mitad del siglo XVIII ocurrió el ministerio evangelizador de Juan Wesley. Juan predicaba el evangelio en las puertas de las minas
que en lugar de transformarse en fermento de revolución, en fermentos de levantamientos sociales cruentos, en lugar de desestabilizar anárquicamente el orden político en Inglaterra, lo que hicieron fue transformar la vida de las personas y en consecuencia transformar también los regímenes políticos, sociales, económicos, culturales y de todo orden. Es muy interesante la argumentación, los detalles, obviamente, que este autor presenta para ello. Algo parecido ocurrió también en Inglaterra en mediados del siglo XIX, cuando un hombre muy sencillo, humilde, inventó un ministerio que parecía en su tiempo una fantasía, una utopía, una cosa de locos. Cuando William Booth funda el Ejército de Salvación y hace de su congregación una congregación organizada como si fuera un ejército, con sus comandantes, con sus rangos militares, incluso con su uniforme, tan característico y tan conocido hoy universalmente, parecía una locura. Que este transformador, este gestor de cambio social, iba a cambiar los males terribles de la miseria, de la inanición, del hambre, del alcoholismo, de la violencia, el hundimiento de las clases más postergadas debido a la revolución industrial, el trabajo infantil, el maquinismo, es decir, lo peor de la revolución industrial en el siglo XIX, lo iba a cambiar yendo a los bares con muchachitas de 18, 20 años, disfrazadas con un sombrero ridículo y un uniforme azul oscuro, tocando la pandereta y cantando himnos evangélicos a 20, 30 tipos que tenían más whisky adentro de la barriga que Espíritu Santo en el corazón. Y sin embargo, William Booth y su ministerio, continuado de manera brillante luego por su hija, hizo una contribución única a su país, a Inglaterra. Y todavía el Ejército de Salvación en todo el mundo sigue trabajando con esa vocación de servicio, de cambiar los destinos de un pueblo, de una nación, a través del servicio abnegado, del servicio cristiano. Podría seguir el resto del programa trayendo a colación ejemplos de esta naturaleza. Hombres y mujeres, individuos, pero también de congregaciones que lograron cambios significativos en los destinos de su nación a partir no solo de la predicación del Evangelio, sino de la vivencia del Evangelio. Por eso Carlos concluye su reflexión sobre este tercer elemento de la necesidad de movernos hacia una iglesia que crea realidades nuevas en la vida de la nación, concluye con palabras que quisiera leer. Es un párrafo aquí en la Biblia de la Nueva Reforma, el último párrafo en su introducción a estos libros de Reyes. Entonces, y él arranca este último párrafo con una pregunta. Dice, ¿dónde está la iglesia profética de Jesucristo? Y esa pregunta es para mí, es para nosotros en la Iglesia del Centro, es para todos los que estamos escuchando, pastores, líderes, iglesias que nos están acompañando en esta conversación. ¿Dónde está la iglesia profética de Jesucristo? La palabra de Dios no ha perdido poder, ni Él ha dejado de revelarse, ni ha cambiado de planes, dice Carlos.
El Señor sigue enviando a su pueblo, a las naciones, para activar lo profético, para hacer notorias aquellas cosas que luego saldrán a la luz, aquellas cosas que se harán realidad en el mundo natural. Pero estas cosas no se harán realidad a menos que haya un pueblo profeta que las declare y active por la palabra. Dios embaraza al pueblo profeta de la palabra, que gestará y dará a luz una nueva realidad para esta nación. La Iglesia en permanente reforma tiene que superar la comprensión limitada del ministerio profético, que se conforma solo con dar una palabra en el culto a algunos creyentes. Por supuesto que lo profético es mucho más que eso. Y termina diciendo Carlos, la profecía es la vía que Dios ha escogido para dar a luz nuevas realidades para las naciones. Tremendo desafío, ¿verdad? Y es un desafío que nos cabe a todos, nos cabe a todos. A vos, a mí, a nuestras iglesias, al pueblo de Dios como un todo, y especialmente en el contexto donde Dios nos ha colocado para servirlo. Y para esto, ¿quién es suficiente? Es imposible si no es con el poder, la autoridad que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. Así que vayamos a las rodillas, vayamos a una actitud humilde de dependencia del señorío de Cristo, vayamos a pedirle al Señor que haga algo y que comience a hacerlo por nosotros, como Eliseo. Empecemos por pedirle al Señor que transforme nuestra vida para que nosotros seamos sus agentes en transformar la realidad que nos rodea. ¿Me acompañan en oración en este sentido? Señor, interpelados por tu palabra, queremos esta noche pedirte que por tu Espíritu Santo nos ayudes a ser buenos profetas en los rincones del mapa donde nos has colocado. Que, a diferencia de lo que ocurrió en los peores tiempos de Israel, donde había un déficit de tu palabra, donde no había palabra tuya, donde el pueblo andaba a tientas, sumido en oscuridad porque faltaba la luz guiadora de tu palabra, nosotros hoy, en este nuestro continente, América Latina, entenebrecido con tantas sombras, confundido con tantas voces divergentes, obnubilado por falta de visión y de dirección, nosotros podamos tener una voz tuya con timbre claro, con tono fuerte, con autoridad profética, no solo para indicar el camino que lleva al cumplimiento de un destino como nación, como pueblo digno tuyo y conforme a tu voluntad, sino también que podamos tener una voz que traiga consuelo y esperanza a tantas personas que la han perdido y que no saben a dónde van y que no tienen certidumbre de cómo llegar a una vida más humana conforme a tu voluntad. Llenanos de sabiduría, pero también llenanos de atrevimiento. Pon en nosotros palabra tuya y abrí las puertas de la oportunidad para que, como voceros de tu evangelio, seamos también voceros de tu palabra profética, de orientación, de dirección, que marque el rumbo a los destinos de nuestra nación conforme a tu voluntad.
Permítenos, Señor, llenos del Espíritu Santo, hablar a quienes nos rodean, que te conocen, con autoridad profética, para invitarlos a unirse a este proyecto. Y a los que no te conocen, para mostrarles el camino tuyo que deben seguir si desean vivir en libertad, en justicia, en paz, en amor, como es el deseo tuyo. Permitinos, Señor, de esta manera servirte en esta hora crucial y estar dispuestos a llevar la cruz cada día como señal de nuestro seguimiento de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que desea lo mejor para nuestra vida, para nuestras comunidades de fe, para nuestras sociedades como un todo. Y al terminar este día y prepararnos para ir al descanso, queremos recordarte, oh Padre, nuestro deseo ferviente de fuerzas y salud para nuestro pastor Carlos Mraida, para Silvana, su esposa, su familia, para la Iglesia del Centro, para todo el liderazgo en la Iglesia del Centro, y rogarte en el nombre de Jesús que pronto lo podamos tener con nosotros otra vez en nuestro conversatorio. Y a nosotros, permitínos ir al descanso confiando de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces estar confiado. En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de las limitaciones, en medio de los temores, en medio de las circunstancias que sean, nos haces estar confiados para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un buen descanso y el Señor les use para su gloria. Que así sea.